Muchos suelen creer que la historia de la ciudad bíblica Gat, aquella ciudad de los gigantes, terminó con la caída de Goliat. Pero la verdad es que la historia de ese gigante es solo un capítulo en esta ciudad que hizo temblar siglos a todo el Medio Oriente. Estas piedras no solo fueron testigos de la vida de aquel guerrero, el guerrero más famoso de toda la Biblia, sino que fueron testigos del ascenso de los filisteos, de las guerras contra Israel y de un capítulo inesperado en la Biblia. Aquel capítulo en el que David, aquel guerrero que mató a Goliat, vino hasta aquí, no una, dos veces, a pedir refugio para salvar su vida. Amigos, les habla Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel, otra vez con ustedes, otro día con la Torá en la mano, en busca de capítulos, versículos, personajes, lugares, todo lo relacionado con la misma, desde el mismo lugar de los hechos, y hoy estamos otra vez en Gat. Gracias por acompañarme y gracias a los que siguen visitando nuestra tienda virtual en la cual pueden llevarse cosas de esta Tierra Santa a vuestras casas, aunque no lo crean. ¿Cómo hacerlo? Pinchando en el enlace de aquí arriba o en el primer enlace de este y todos los videos. Eso es todo. Se van a poder llevar de aquí un pedacito de Tierra Santa a vuestros salones de vuestras casas. Amigos, vamos a entrar a la ciudad y les voy a demostrar, contar, relatar la historia de cómo Gat no comenzó ni con este gigante llamado Goliat, ni terminó con la caída del mismo. Entremos. Frente nuestro, amigos, los montes de Judea, y ahora vamos a entrar a la ciudad. Les quiero contar que la primera vez que aparece mencionada en la Biblia, la ciudad de Gat es en el libro de Yoshua o Josué, al resumir la conquista de la tierra prometida. El texto dice así: y tomó Yoshua toda esta tierra, no quedaron gigantes en la tierra de los hijos de Israel, solamente quedaron en Gaza, en Gat y en Ashdod. ¿Escucharon bien? Después de toda la campaña militar de Josué, la Biblia afirma que solamente quedaron gigantes en 3 ciudades. Una de ellas era precisamente esta, Gat. Eso significa que esta ciudad conservaba una identidad distinta al resto de la región. Era uno de los últimos bastiones donde sobrevivían aquellos guerreros de gran estatura que aparecen mencionados en varios pasajes bíblicos. Pero, ¿quién eran realmente los habitantes de Gat? Para responder a esa pregunta, tenemos que retroceder algunos siglos. Les cuento que antes de que Israel se estableciera definitivamente en esta tierra, llegaron desde el mar grande, el Mediterráneo, grupos conocidos como los filisteos. La Torá los llama plishtim, palabra que significa literal invasores. Los arqueólogos creen que procedían del mundo egeo, probablemente de Creta, Chipre y otras islas cercanas. Los profetas Jeremías y Amós relacionaron su origen con una isla llamada Caftor, también de la misma zona. Con el paso del tiempo, ocuparon la costa sur de la tierra de Israel y organizaron una poderosa confederación formada por 5 grandes ciudades: Gaza, Ashkelon, Ashdod, Ecrón y esta misma Gat. Les cuento que no eran 5 reinos independientes, pero tampoco un solo pueblo, solo que tenían intereses en común. Funcionaban como una alianza política y militar permanente, compartían comercio y ejércitos, y cuando una ciudad era atacada, las otras acudían en su ayuda. Mientras que 3 de ellas fueron construidas junto al Mediterráneo, aún conservan el nombre y la ubicación muy cerca de los lugares bíblicos. Gat y Ecrón estaban tierras adentro, y eso tampoco fue casualidad. Su función era proteger el acceso hacia las montañas donde vivían las tribus de Israel. Entre todas ellas, Gat, como les contaba en el video de ayer, era la más poderosa. Avanzamos un poco y les cuento que la convivencia con Israel nunca fue sencilla. Durante generaciones ambos pueblos lucharon por controlar estas tierras hasta que llegó un enfrentamiento destinado a cambiar la historia para siempre. Uno de los episodios más conocidos de toda la historia bíblica: David y Goliat. Todos conocemos el desenlace, no voy a entrar en datos. Lo que sí es importante de destacar es que a partir de ese día, David dejó de ser un pastor desconocido. Las mujeres comenzaron a cantar: Shaul hirió a sus miles, pero David a sus 10.000. Aquellas palabras cambiaron definitivamente la vida del joven, porque mientras el pueblo lo admiraba, el rey Saúl comenzó a verlo como una amenaza. La envidia se transformaría en persecución y una y otra vez intentó matarlo.
David, por ende, tuvo que abandonar su casa para convertirse en un fugitivo. Y aquí comienza una de las historias más sorprendentes de toda la Biblia, porque después de derrotar al gigante de Gat, David terminó huyendo precisamente aquí, a Gat. Les cuento que antes de partir pasó por Nob, donde el sacerdote le entregó una espada muy especial. La espada de Goliat el filisteo, a quien derrotaste en el valle de Elá, está envuelta detrás del efod. Si la quieres, tómala, porque no hay otra como ella, le dijo, y estoy citando la Biblia. Amigos, piensen por un momento en la escena. El hombre que había derrotado al héroe de los filisteos caminaba ahora con la espada misma de Goliat colgada de su cintura. Y con esa misma espada emprendió el camino hacia la ciudad donde había nacido su antiguo dueño. Sí, llegó hasta aquí. Pero, ¿qué esperaba encontrar aquí? La verdad, ni idea. Lo que sí sé es que era una idea arriesgada, pero quizás también su única oportunidad. David descendió desde las montañas de Judea, cruzó el valle, hasta que finalmente llegó a las puertas de Gat. Esta ciudad seguía siendo la más poderosa de toda la confederación filistea. Las murallas protegían miles de habitantes, los mercados seguían funcionando, las caravanas continuaban atravesando el camino del mar y el rey Ahish gobernaba esta ciudad desde su palacio. David entró creyendo que nadie lo reconocía, pero estaba completamente equivocado. Los servidores del rey lo miraron apenas unos segundos antes de comprender quién era realmente. En ese instante, David entendió que había caído en una trampa, que había entrado voluntariamente en la ciudad del hombre al que él mismo había matado. Y ahora todos sabían exactamente quién era. Meses antes, había derrotado al héroe nacional de los filisteos delante de miles de personas. Había provocado una de las peores derrotas militares que recordaría Gat y los filisteos. Decenas de soldados habían muerto durante la retirada hacia estas mismas murallas. Y ahora estaba completamente solo, sin ejército, sin escapatoria, dentro de la ciudad de su peor enemigo. Todo indicaba que aquel sería el final de David, ¿verdad? Pero fue entonces cuando tomó una de las decisiones más extrañas e inesperadas de toda la Biblia. Decidió hacerse pasar por un loco, y cito, y cambió su comportamiento delante de ellos y fingía estar loco entre sus manos, escribía en las puertas y dejaba correr la saliva sobre su barba, dice la Biblia. Amigos, imaginen la escena, el hombre que había derrotado a Goliat ya no parecía un héroe, rascaba las puertas, balbuceaba palabras sin sentido, dejaba caer saliva de su barba, se comportaba como alguien que había perdido completamente la razón. ¿Fue una actuación? ¿Fue una reacción desesperada? La verdad nunca lo sabremos. Lo cierto es que funcionó. Y cuando Ahish el rey lo vio, respondió con desprecio y cito, ¿acaso me faltan locos para que me trajeras a este? Había de entrar este en mi casa y ordenó expulsarlo inmediatamente. Aquella locura fingida habría salvado la vida de David. Entonces abandonó Gat y huyó hacia la cueva de Adulam, el lugar que recorrimos el domingo último. Les recomiendo ver el video, amigos, fue impresionante. La cuestión que, como les contaba, allí comenzaron a reunirse junto a él hombres perseguidos, endeudados y descontentos, gente que estaba en contra del reino de Shaul. Poco a poco, aquel pequeño grupo se transformaría en el núcleo del futuro ejército de David. Sin embargo, los problemas estaban lejos de terminar. Durante años continuó escondiéndose entre las cuevas de Yehudá, de Judea, los desiertos del Negev y el oasis de En-Gedi y el Arabá. El rey no dejaba de perseguirlo. Cada día que pasaba aumentaba la presión hasta que David llegó a una conclusión. Israel ya no era un lugar seguro para él. Y entonces tomó una decisión que parece imposible de entender. Volvió a Gat. Sí, regresó exactamente al mismo lugar del que había escapado, del que lo habían echado. La Biblia nos permite conocer incluso el razonamiento de David y cito. Y dijo David en su corazón, algún día moriré por mano de Shaul. Nada será mejor para mí que escapar a la tierra de los filisteos. Esta vez no llegaría solo. Lo acompañaban 600 hombres armados. También iban sus familias, sus mujeres y todos aquellos que habían decidido seguirlo durante los años de persecución. David ya no era un joven pastor, era el líder de una pequeña fuerza militar. Cuando Ahish lo recibió nuevamente en su palacio, aquí en Gat, David pidió un lugar donde vivir.
Dispuesto a serle fiel, a pagar impuestos como todo el resto de sus habitantes, Ahish aceptó y le entregó la ciudad de Tziklag. A partir de ese momento, David vivió bajo administración filistea y de esa manera dejaría de huir constantemente del rey Shaul. Amigos, resulta increíble pensar que el hombre destinado a convertirse en el rey más importante de Israel haya pasado una parte de su vida protegido precisamente por el enemigo, por los filisteos. Pero la historia aún guardaba un último giro inesperado y se los voy a contar. Resulta que los filisteos comenzaron a preparar una gran campaña militar contra Israel. Su objetivo era enfrentar definitivamente y derrocar al rey Saúl. Todos los ejércitos comenzaron a concentrarse para la batalla y David, como vasallo de Ahish, marchó junto a ellos. Parecía que el destino lo obligaría a combatir contra su propio pueblo. Pero, una vez más, la historia tomaría un rumbo inesperado. Cuando los filisteos comenzaron a reunir a todo su ejército para marchar contra Israel, David acompañó a Ahish junto con sus 600 hombres. Humanamente parecía la peor situación posible. Si luchaba junto a los filisteos, sería recordado como un traidor por su propio pueblo. Pero si se negaba a combatir, perdería la confianza de Ahish y volvería a quedarse sin refugio. Parecía una situación sin salida, ¿verdad? Sin embargo, una vez más, la providencia cambió el rumbo de la historia. Los demás gobernantes filisteos comenzaron a desconfiar profundamente de David. Recordaban perfectamente quién era aquel hombre y sobre todo recordaban quién había matado a Goliat. Le dijeron a Ahish y cito: ¿qué hacen aquí estos hebreos? Haz volver a ese hombre para que regrese al lugar que le asignaste. Que no descienda con nosotros a la batalla, no sea que durante el combate se vuelva contra nosotros. Ahish intentó defenderlo. Incluso llegó a decir que durante todo el tiempo que David había vivido bajo su protección, no había encontrado ninguna falta en él. Pero los demás señores filisteos no cedieron. No querían correr ningún riesgo, así que David fue obligado a regresar a Tziklag y esa decisión, que en aquel momento seguramente le pareció una enorme frustración, terminaría salvando su futuro. Porque mientras David regresaba a Tziklag, el ejército filisteo continuó avanzando hacia el monte Gilboa. Fue allí donde se produjo una de las batallas más sangrientas de toda la historia de Israel. El rey Shaul murió, también murieron sus hijos, entre ellos Jonatán, el gran amigo de David. La derrota fue absoluta. Y hay un detalle que muchas veces pasa desapercibido. David no estuvo allí, no peleó contra Israel, no levantó su espada contra su propio pueblo. Terminada la batalla, la historia comenzaría a cambiar rápidamente. David regresó a Tziklag, primero fue reconocido como rey de Judá, y con el paso del tiempo unificó a todas las tribus y se convirtió en el rey de Israel. Desde entonces comenzaría una nueva etapa que transformaría definitivamente la historia del pueblo de Israel, del pueblo judío. Mientras todo eso ocurría, Gat seguía aquí. La ciudad que había visto nacer a Goliat, la ciudad que había protegido durante siglos a los filisteos, la ciudad que había recibido 2 veces al hombre que algún día se convertiría en rey, con el paso de los siglos, continuaría siendo escenario de guerras hasta que finalmente, en el siglo IX antes de la era común, el rey Hazael de Aram lanzaría una campaña devastadora contra toda la región que se las relaté en el video de ayer. Amigos, cuando pensamos en Gat, casi nadie recuerda sus murallas, sus mercados o su enorme poder militar. Todos pensamos directamente en 2 nombres, Goliat y David, ¿verdad? Quizás esa sea la mayor enseñanza que nos deja este lugar, porque los imperios pasan, las fortalezas caen, las ciudades más poderosas terminan convertidas en ruinas, pero las decisiones de una sola persona pueden cambiar la historia para siempre. Y aquí termina una de las mayores ironías de la historia bíblica. El joven que había derrotado al gigante más temido de los filisteos terminó llamando a las puertas de su propia ciudad para salvar la vida. A veces pensamos que la historia avanza en línea recta, pero la Biblia nos muestra exactamente lo contrario. Los enemigos de ayer pueden convertirse en el único refugio del mañana. Entre estas piedras, David dejaría de ser un simple pastor que venció a Goliat. Aquí aprendería a sobrevivir, a esperar y a prepararse para el día en que se convertiría en el rey de Israel. Por eso Gat no es solo la ciudad de Goliat, es también el lugar donde la historia de David
dio un giro que cambiaría para siempre el destino de todo un pueblo, de toda la humanidad. Shalom.